Oramos para que el Señor sea el que nos guíe en esta mañana, que Él sea el que hable. ¿Ya estamos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo y gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque es la que nos instruye, nos alienta, Señor, nos confronta, nos conforta también, Señor, y agradecemos, Padre, que tú la hayas dejado, Señor. Agradecemos a cada uno de esos hombres que tú usaste, que tú inspiraste, Señor, para que pudiéramos tener la palabra profética más segura, Señor. Rogamos que tú nos des discernimiento, Padre, sabiduría para poder entenderla, para poder aplicarla a nuestras vidas, y Señor, para que la podamos explicar y que pueda entrar profundamente en cada corazón, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que tú hablarás en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos me escuchan bien? Ay, hasta creo que está muy alto. Creo que me escuchan de más, ¿verdad? Era para ver si estábamos despiertos. Vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Seguimos con la serie acerca de la mayordomía que nos hizo el favor el pastor Pietro el domingo pasado dar una introducción con respecto a este tema. Y el mensaje de esta mañana, seguimos con la misma línea, y es en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 20. ¿Ya estamos ahí? Es el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 20. Y antes de darle lectura, hermanos, me gustaría hacer una pregunta general, a ver quién se atreve a contestar. ¿A quién le gustan las advertencias? ¿O a quién le gustan las correcciones en la carne, hablando así, que lleguen y nos corrijan, o que lleguen y nos advierten? ¿A quién le gustan? A nadie, ¿verdad? O no somos tan valientes para decir a mí. No, la realidad es que no. A la gran mayoría no nos gusta, no nos agrada que cuando estamos en un error, que cuando estamos en algún problema, se nos corrija. Porque en la carne, en la naturaleza caída, así somos, no nos gusta que nos corrijan. Sin embargo, la Escritura, la palabra, nos habla acerca de correcciones y nos habla acerca de advertencias que el Señor hace a su pueblo. Hace un rato Pietro nos comentaba, ¿no?, que ahora somos pueblo nosotros, que antes no éramos y ahora lo somos. Pero bueno, no me voy a adelantar. ¿Cuántos de nosotros, y ahora sí les voy a pedir por favor que me ayuden levantando su mano, cuántos de nosotros aquí, de todos los que estamos, somos oriundos de Los Cabos o nativos de Los Cabos, que digamos, yo nací aquí en Los Cabos, que pueda levantar su mano, pero fuerte, alto. A ver, ¿cuántos somos? Más alto, por favor. Ok. ¿Seremos que el 10%, el 5% de los que estamos, aproximadamente? O sea, la gran mayoría somos de fuera, ¿cierto? La gran mayoría. Y de los que levantaron la mano, pude ver que los papás no eran de aquí, ¿cierto? Los papás no eran de aquí. Es decir, vinieron, se establecieron aquí y de ahí empezó la generación. Pero la gran mayoría no somos de aquí. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, hemos llegado a este lugar buscando una mejor calidad de vida, mejores oportunidades de trabajo, en busca de mejores comodidades, en busca de un ambiente un poquito más sano, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O voy mal? La gran mayoría creo que a eso hemos venido, ¿cierto? Y gracias a Dios por el lugar en donde Él nos pone, porque ciertamente tenemos buenas oportunidades de trabajo, sabemos que tenemos mejores oportunidades de un salario mejor, hay
hay muchos pros, incluso hablando acerca de la tranquilidad en el hogar, salvo algunos años atrás que se puso un poquito desagradable. Pero digo, gracias a Dios, en forma general, en comparación con otros estados de la República, creo que en general somos bendecidos, ¿cierto? O sea, por el lugar en donde estamos. Y nuestra obligación, nuestro deber como hijos de Dios, es agradecer por el lugar en donde Dios nos ha puesto. Es agradecer, es darle gracias, es estar orando por el lugar en donde estamos. Y ciertamente, conforme vamos nosotros creciendo y vamos nosotros avanzando en nuestra forma de ser como creyentes, es reflejar la vida del Señor en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, y miren, hay algunas historias tristes dentro del cristianismo de personas que han llegado buscando las mismas cosas que la mayoría de nosotros y que al momento de estar en este lugar se han desviado por el trabajo, por las comodidades, porque ya no estuvieron en una necesidad. Hay historias de hombres y mujeres que llegaron a este lugar y que llegaron en busca de oportunidades y que ya decían ellos que eran creyentes y empezaron a reunirse en algunas congregaciones y posteriormente empezaron a tener buenos ingresos, empezaron a jalarse más hacia el área del trabajo y a querer ganar más y a ganar más y más, que eso los llevó a una forma a afanarse, de modo que empezaron a dejar de lado lo que según ellos era una de sus prioridades. ¿Sí? Y de esas historias, hermanos, aquí en Los Cabos hay muchas. Yo he sabido de varias de esas historias. Entonces, en el libro de Deuteronomio, que es el que vamos a empezar a estudiar, la parte que nos corresponde el día de hoy, el Señor hace algunas advertencias a su pueblo. El Señor los ha sacado de Egipto. Recuerden, creo que la gran mayoría conocemos la historia. El pueblo estuvo siendo esclavo, era esclavo, estuvo bajo el yugo de los egipcios, recibieron maltratos, hubo asesinatos, hubo una serie de calamidades en su vida, en su historia como pueblo. Cuando el Señor los saca de ahí y los tiene en el desierto, resulta que toda una generación no fue capaz de alinearse a lo que Dios había establecido. Toda una generación. Entonces el Señor empieza a tratar con la generación siguiente. Empieza a obrar en ellos, empieza a mostrarles. Y miren, esta generación a la que yo me estoy refiriendo fue una generación que vio grandes manifestaciones de parte de Dios durante toda su travesía en el desierto. Grandes manifestaciones. Vio fuego caer del cielo, vio abrirse la tierra y tragarse a varios. O sea, vio muchas cosas y vio muchos milagros también de parte de Dios. Vio cómo salió agua de la roca, vio cómo el Señor alimentó con codornices, vieron el maná en el desierto, cosa que era totalmente desconocida para esta generación. Entonces el Señor les hace una serie de advertencias y habla con ellos, les muestra y les dice que con el Señor no se va a jugar, que con Él debemos llevar las cosas bien, debemos llevar las cosas rectas. El Señor empieza a hacer una serie de advertencias y empieza a hacer una serie de amonestaciones, ¿sí? Porque donde estaban y donde eran esclavos dependían del lugar de Egipto, ¿sí? Tenían que aprender a depender de parte de Dios para todo, absolutamente todo. Y el Señor en las advertencias que les hace, les da una muy clara y les dice: no te olvides de tu Dios, no te olvides de eso. Nosotros en una manera similar hemos llegado a este lugar también buscando mejores oportunidades para cada uno, ¿cierto? Pero dentro de esto, hermanos, también viene la advertencia para cada uno de nosotros. No hay que olvidarnos de nuestro Dios. No hay que olvidarnos de dónde nos sacó, en dónde estábamos
y hablando en el área espiritual, éramos esclavos, no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo y creíamos que estábamos bien. ¿Sí? Incluso si ahorita predicamos a cualquiera, si compartimos el evangelio, muchas de las respuestas van a ser, no, pues es que yo no soy tan malo, yo estoy bien, yo no me porto mal. Mal es el que se anda drogando ahí y anda a la vuelta de la esquina o cosas así por el estilo, y van a utilizar, muchas excusas y muchos pretextos para tratar de soportar la forma en cómo viven y la forma en cómo se sienten. Entonces, en este pasaje, y ya para irnos a materia, en este pasaje vamos a ver ciertas advertencias, pero una en específico, y correcciones que el Señor les tiene que hacer. Y como yo les decía al principio, no nos gusta que nos estén corrigiendo. En una forma natural y en una forma carnal no nos gusta. Sin embargo, el Señor lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor nos haga correcciones? Porque busca nuestro propio bien. Busca nuestro bien. O sea, es preocupación normal y natural del Padre el buscar nuestro bien. Todas sus indicaciones y todas sus advertencias de parte de Dios son para buscar un bien. Cuando nos hagan correcciones a cada uno de nosotros, hermanos, y nos están demostrando y nos están, con la Escritura, nos están haciendo ver que estamos en un error, y si nos van a hacer las correcciones, hermanos, en la carne no nos va a gustar, pero tenemos que empezar a hacer cambios. Tenemos que corregir, y es normal de parte de Dios que nos haga correcciones y que el Señor busque que nosotros nos alineemos a lo que Él establece. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, vámonos entonces al pasaje. Creo que ya les di suficiente tiempo para que llegáramos ahí. Miren, este pasaje de donde vamos a leer, pudiéramos leerlo desde el primer versículo, ¿sí? Ahorita por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero son muy paralelos, incluso vamos a tocar algunos versículos de ahí, no todo el pasaje, pero son muy paralelos. Y dice la Escritura de la siguiente manera, a partir del versículo 11. Voy a leerlo todo y ahorita lo vamos desglosando. Del 11 al 20 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Se dan cuenta de la advertencia que hace el Señor a su pueblo? O sea, la advertencia es esa: no te olvides de tu Dios. Y miren, vamos a desempacarlo. En la primer porción o haciendo divisiones generales en esta porción,
todo lo que es a partir del versículo 11 hasta el versículo 14, está haciendo la misma advertencia. Y aquí la palabra cuidarte o cuídate, la palabra cuidar, se está refiriendo en una manera de cubrir, de proteger, y se refiere a poner espinos alrededor de algo, ¿sí? Para protegerlo. Pero también se refiere a la acción de ser vigilante, ¿sí? A lo que hacía un guardia durante toda la noche, estar velando, estar cuidando, estar atento. Y esto nos demanda a nosotros como creyentes a no dormirnos en nuestros laureles, a no acomodarnos, ¿sí? A no amoldarnos a nuestro tiempo y al área o al lugar en donde estamos. El Señor está haciendo una advertencia, cuídate, pero está diciendo específicamente tú mismo, o sea, tú sé consciente de esto, de cuáles son tus necesidades, pero de cuáles son tus debilidades. Cuídate. Yo no voy a venir a cuidarte en ese sentido. Y ahorita vamos a ver qué es lo que todo el Señor había hecho por ellos para que ellos pudieran entrar a esta tierra. Pero el Señor está hablando directamente y está dando una indicación de que nosotros mismos tenemos que hacerlo, que nosotros nos tenemos que cuidar, hacernos un estudio, hacernos un análisis y ver cómo está nuestra situación espiritual, cómo está nuestra situación material, nuestra situación económica, y sobre eso cuidarnos, en cómo están nuestras prioridades. El Señor nos está haciendo una indicación, cuídate. Y nos está haciendo la observación completa y directa a no olvidarnos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir, o sea, nos está haciendo una serie de indicaciones y órdenes y nos está poniendo ahí para cumplir tres cosas: sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Les voy a dar una definición rápida para que ustedes puedan tener una idea a lo que el Señor se está refiriendo. Y en sus mandamientos, la definición que yo encontré es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Simple y sencilla. Orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. ¿Ustedes creen que Dios tenga autoridad para darnos un mandamiento, para darnos una orden? ¿Sí o no? Ok, entonces, esa es una parte. Y luego viene la otra, sus decretos. Y la definición que yo encontré es resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello, como un decreto presidencial, ¿sí? Es una persona que tiene autoridad para hacer un decreto. Y esto echa por tierra toda esa, pues no sé si llamarle costumbre o llamarle doctrina o falsa enseñanza, de que vamos a decretar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, si nosotros no tenemos esa autoridad. Solamente por definición viene abajo esta enseñanza. Nosotros no tenemos autoridad para eso. Y muchos ahí andan queriendo decretar y quieren decretar encima de la autoridad de Dios, nada más imagínense. Pero bueno, ok, sigamos. Sus estatutos. Y en definición de estatutos es reglamento u ordenanza o conjunto de normas legales para las que se regula el funcionamiento de una corporación o una asociación. Puede ser alguna asociación de condóminos, puede ser algún reglamento de trabajo, puede ser algún reglamento de, no sé, de alguna área en donde tú estés. Esos son los estatutos. Y esto a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos va a ayudar también a que llevemos una vida ordenada. Hay un propósito en cada una de estas indicaciones de parte de Dios. Dentro de la congregación, ¿nos podemos comportar como a nosotros se nos pegue la gana? No, ¿verdad? Aún en casa, a lo mejor tenemos por ahí algunos estatutos que tenemos que seguir en casa y a lo mejor no están escritos, pero sabemos que hay ciertas reglas y ciertos estatutos que nosotros debemos de seguir en casa.
una de las reglas que yo tengo en casa y que no está escrita, pero mis hijas la conocen bien, es que no pueden estar afuera en la calle después de las 9 de la noche. Y eso yo se los enseñé a ellas desde chiquitas. Y es algo que yo he estado, y mi esposa, trabajando en eso. ¿Sí? Y mis hijas ya lo saben. Entonces, son para poder tener orden en casa. Son para poder tener orden dentro de la congregación, en un lugar de trabajo, ¿sí? En donde sea que se nos pongan esos estatutos. Y nada más como una sugerencia, hermanos, donde veamos una serie de reglamentos y estatutos al lugar de trabajo donde vayamos, hay que dedicarle tiempo para leerlos. Porque a veces vemos los reglamentos pegados así por todos lados y no lo queremos, no los leemos, no sabemos, ¿sí? Y ojo, porque incluso dentro de nuestra Constitución, el hecho de desconocer o ignorar alguna de las leyes, eso no nos hace inocentes, ¿eh? Eso nomás se los dejo ahí para que lo puedan estar analizando después. Ok, sigamos entonces. Entonces, cuidémonos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso es hoy. ¿Sí? Para los que no los tenían, los que no lo sabían, bueno, a partir de hoy ya van a poder decir, no, es que yo no sabía. Bueno, pero viene con una indicación como advirtiendo de qué es lo que te pudiera suceder. Y fíjense, la palabra suceder, si ustedes buscan una definición normalita en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, se van a encontrar con que suceder es ir en pos de algo. Esa es la definición, ir en pos de algo. Y no suceda que tú comas y te sacies. Y hay una serie de listas o una serie de cosas, y vamos a ver a qué se refiere en estas cosas. Dice que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Siguen las indicaciones, ¿no? O siguen las advertencias. Pero las primeras dos son cosas que nosotros pudiéramos realizar con nuestras manos, ¿cierto? Son cosas que nosotros pudiéramos hacer. Que comas y te sacies y que edifiques buenas casas en las que habites. Podemos decir que somos muy hábiles en muchas cosas, porque el Señor nos ha dado habilidades en diferentes áreas, ¿sí o no? En diferentes áreas. Algunos pueden decir que son muy buenos para dibujar, para crear cosas, pero otros no. Yo en lo personal soy muy malo queriendo hacer un dibujo. De ese muñequito de 5 palitos y una ruedita no salgo, de ahí no paso. Soy muy malo, en verdad, soy muy malo, no se me da eso, no se me da. Se me dan otras cosas que ahorita no se me fueron de la cabeza, no sé para qué soy bueno, pero bueno, soy bueno en otras áreas. Pero al final de cuentas, todas esas habilidades, todos esos talentos vienen de parte de Dios. ¿Sí? El Señor es el que nos da la habilidad para hacer diferentes cosas. Los que son buenos para edificar casas, bueno, mis respetos. Toda una serie de cosas que se tienen que hacer y planear y preparar y estructurar y no, yo ahí no la hago, ahí pinto mi raya. Pero todas esas habilidades, repito, son dadas de parte de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer eso y darle las gracias y darle la gloria al Señor, porque todas esas habilidades han sido dadas por Él. Pero bueno, ahora continúa, pero ahora ya no va con cosas que podemos hacer con nuestras manos. Ahora ya va con posesiones. Dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Tus vacas y tus ovejas se refiere a cosas que te pueden producir. En este caso, o para los tiempos en los que estamos hablando, pues bueno, eran vacas y ovejas. Pero a lo mejor ahora tienes un negocio. A lo mejor tienes por ahí alguna tiendita o tienes algunos proyectos que te están dejando buenas ganancias. Y qué bueno, el Señor no está en contra de que prosperes.
Quiero ser bien claro con eso. El Señor no está en contra de que prosperes. Está bien. Hay que echarle ganas. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a dar kilos de a kilo. Vamos a dar litros de a litro. Y el Señor nos va a prosperar. Y no hay ningún problema en que prosperes. El problema está que en dónde está tu corazón. Dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Una de las personas, hermanos, ahorita, mientras yo estaba preparando este mensaje, una de las personas, ejemplo básico en la Escritura, que buscaba por medio de, pues no sé si mañas, no sé si llamarle mañas o tretas o no sé, era Jacob. Este hombre, cuando se dio cuenta que Labán le estaba jugando chueco, por así decirlo, Labán era su suegro, y le dijo, oye, pues yo ya trabajé suficiente, le dijo Jacob a Labán, yo ya trabajé suficiente, ya estuve contigo, ya el Señor te ha prosperado por mi causa, y es cierto, si ustedes revisan la Escritura, es cierto lo que decía Jacob. Y entonces Labán le dice, bueno, entonces a partir de ahora las cabras que sean pintas van a ser tuyas. Y Jacob empieza ahí a hacer algunas cosas, buscando por sus propios medios, que las ovejas nacieran las cabras nacieran de un cierto color. Y cuando le cambiaba Labán la pichada, le decía, no, ahora todas las lisas van a ser tuyas. Entonces iba Jacob y preparaba también ahí algunas cosas mientras ellas estaban en el abrevadero, mientras estaban bebiendo agua. Pero al final de cuentas, en el mismo relato podemos leer que fue Dios quien se lo hizo. No fueron esas tretas que Jacob estuvo utilizando, sino fue el Señor al final de cuentas. Y después Jacob puede reconocer que era el Señor quien le estaba dando todo eso. Y eso lo pueden ver ustedes en Génesis. Al cabo tiene poquitos capítulos, hermanos. Ahí le pueden buscar desde el 1 hasta el final, que puedan encontrar este pasaje. Entonces, tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. O sea, en consecuencia todo lo que te estén produciendo, entonces tus posesiones, tu plata y tu oro se te vayan a multiplicar. Y qué bueno, el Señor quiere eso, el Señor quiere que prosperes. Dice, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Sí? A lo mejor la casita que tenías con tu cuartito de 4x4, a lo mejor ya va a ser una mansión con una alberca y no hay ningún problema si la tienes, en verdad. No hay ningún problema. Pero dice aquí a partir del 14, y se enorgullezca tu corazón. Se enorgullezca y vayas a pensar y vayas a decir, mira cuántas posesiones tengo, mira cuántas habilidades tengo. Soy el chiqueado de parte de Dios. Que eso, hermanos, en verdad, si alguien menciona esa frase, por favor, vayamos quitándola de nuestro vocabulario. El Señor no tiene chiqueados. Y viene una parte, y te olvides de Jehová tu Dios. Y a partir de estos versículos, hermanos, a partir del 14, pudiéramos leerlos en paralelo con el mismo capítulo, pero en los versículos 2 y 4. ¿Podemos recorrernos tantito? Dice, a partir del versículo 2 al 4, en ese mismo capítulo, unos versículos antes, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, si estás pasando por una aflicción, Dios tiene un propósito para eso. ¿Sí? Y aquí está bien claro, hermanos. Aquí está bien claro. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Recuerden que estamos hablando de la segunda generación. La primera generación no fue capaz de hacerlo. La segunda generación es con la que el Señor está tratando. Y dice en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie
se te ha hinchado en estos 40 años? ¿Se dan cuenta? Leyéndolos en paralelo estos versículos, podemos ver que el Señor está reafirmando las advertencias, y si el Señor le permitió al pueblo pasar por diferentes aflicciones, es porque tenía propósitos para ello. Y si el Señor nos hace advertencias, y si nos hace indicaciones, y si nos hace correcciones, en verdad, hermanos, es para nuestro propio bien. No nos va a gustar, nos va a doler, nos va a demandar cambios, nos va a demandar salir de nuestra comodidad, pero al final de cuentas es para nuestro propio bien. ¿Sí? Dice más adelante, seguimos en el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Y miren, por favor, subrayen eso si pueden, y si no tienen ningún problema en subrayar su escritura. Dice, para la postre hacerte bien. Hijos pequeños, chiquillos, a ustedes les voy a hablar ahorita, por favor pongan atención. Cuando su papá y su mamá les hagan correcciones, atiendan el llamado de papá y mamá. Cuando les hagan advertencias, atiendan el llamado de papá y mamá. Lo hacen por su bien. El Señor en este momento les está diciendo, para la postre hacerte bien. Es más, yo no estoy mirando, de cierta manera el Señor les está diciendo, yo no estoy mirando en este momento, yo te estoy mirando de aquí a todas tus generaciones. Y te estoy haciendo esta advertencia, y por todo lo que tuviste que pasar, fue para hacerte bien. ¿Sí? Y yo te probé y te afligí en todo este tiempo, pero es para hacerte un bien, para que no te olvides de tu Dios. Y digas en tu corazón, a partir del versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser conscientes y sabios que absolutamente todas las posesiones que tenemos no son por nuestras habilidades, no son porque somos los mejores empresarios o somos el mejor de los empleados. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, hermanos. ¿Sí? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Bueno, hasta ahí pudiéramos nosotros ver una advertencia de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para todo esto? Tenemos que reconocer que es Dios quien provee. El Señor nos ha mostrado todo en su palabra, todo lo que había hecho con el pueblo. De todas las formas, de muchas mencionadas en esta parte, de las cosas del que el Señor los libró. Y podemos decir que hasta este momento el Señor nos ha cuidado a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Incluso podemos decir que nos ha cuidado de peligros que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ni siquiera nos hemos dado cuenta. No sabemos de que el Señor nos haya cuidado, nos haya protegido. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que es Dios quien provee. Y en el versículo 18 dice, sino, o sea, en forma contraria a lo que viene estableciendo, en lugar de que digas de que tu poder y tu fuerza te han traído esta riqueza, tienes que hacer esto contrario. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acordarnos.
acordarnos de Jehová nuestro Dios, acordarnos de que Él es el que nos ha traído a este lugar y que nos ha permitido realizar diferentes cosas, prosperar en diferentes áreas. Pero también recordar, y eso tiene que quedar más marcado en nosotros, hermanos, recordar de dónde nos sacó el Señor, en dónde estábamos. El Señor fue el que nos sacó de esa esclavitud y ahora el Señor nos demanda, nos pide, nos ordena. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Él es el que provee. Y miren, siempre que el Señor nos da una advertencia o nos da una indicación, el Señor nos dice el por qué. Vámonos al versículo 19. Y aquí pudiéramos ver las consecuencias o el porqué de la indicación. Dice, más si llegares, o sea, este más sí nos está diciendo, si aún en tu propia necedad tú decides hacer lo que se te pegue tu gana, o si aún en tu propia necedad tú decides no hacer caso a lo que yo te estoy indicando, que ya no va a ser una indicación o que ya no va a ser porque no sepas, que ya no va a ser porque tú no seas consciente, sino porque el Señor te está dando todas las advertencias, todas las indicaciones y te está dando las razones y los porqués y todo lo que acabamos de ver. Pero si aún así, en nuestra propia necedad o en nuestra carne o en queriéndonos no hacer caso a lo que el Señor nos está indicando, entonces dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. ¿Por qué de dioses ajenos? O sea, estamos hablando de cosas, ¿no? Estamos hablando de posesiones. ¿Por qué entonces ahora vienen dioses ajenos? ¿Por qué? Porque si no reconocemos que nuestras posesiones, nuestras habilidades vienen de parte de Dios, se las vamos a estar reconociendo a alguien más. Y eso es idolatría, hermanos. Una definición muy llana, muy clara de la idolatría es dar atributos a otras cosas que corresponden solamente a Dios. Eso es idolatría. Y si nosotros no nos alineamos a lo que el Señor establece con respecto a nuestras posesiones y con respecto a nuestras habilidades, dones y talentos, estamos cayendo en idolatría. Ya no vamos a estar reconociendo al Señor, sino vamos a estar reconociendo nuestras posesiones, lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Eso es lo que establece la Escritura. Eso es lo que dice. Dice, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Donde dice yo lo afirmo, es como poniendo la firma del Señor. Así es como cuando lo está sellando y está diciendo yo te lo firmo, yo te aseguro que vas a perecer. Si a pesar de todo lo que tú acabas de ver, si a pesar de todo lo que tú acabas de experimentar y de todas las advertencias que acabas de recibir, si aún así tú te niegas a eso, vas a estar cayendo en idolatría. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo cuando estaban haciendo el becerro de oro? No estaban en idolatría y no le estaban dando a ese becerro las gracias y la honra y dijeron esta noche va a haber fiesta para Jehová y ya con su becerrote ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la idolatría. Ese es un ejemplo bien práctico, hermanos, de la idolatría. Pero a veces no es necesario que hagamos becerros de oro. A veces pueden ser nuestras habilidades, nuestro orgullo, el pensar que soy el mejor de todos. Y miren, no hay ningún problema en que nos esforcemos. No hay ningún problema en ser el mejor empleado, en ser el mejor empresario, en ser el mejor jefe, que cumple de acuerdo a la ley con sus empleados, que cumple de acuerdo a lo que Dios establece de cómo debemos tratar a nuestros empleados y los empleados de acuerdo a lo que la Biblia establece de cómo tenemos que comportarnos. O sea, no hay ningún problema con eso.
El problema es en dónde estamos nosotros poniendo todo eso. Si lo estamos poniendo en la caja correcta, ¿sí?, que todo eso se le atribuye a Dios, o si lo estamos empezando a agarrar hacia nosotros. Ahí es ahí donde viene el problema. ¿Sí? Entonces, dice ahí en Éxodo, cuando salieron de Egipto, y que ya tenía mucho tiempo Moisés arriba, y que el pueblo se comenzó a desesperar, y llegaron con Aarón, que era el sacerdote, llegaron con una figura de autoridad, y le dijeron, no, pues haznos un Dios, haznos algo, bueno, tráiganme sus posesiones, tráiganme todo lo que tengan. Y ahí sí, hermanos, trajeron un montón de cosas, un montón de oro, todo ahí lo pusieron para el ídolo. ¿Se dan cuenta cómo de repente empezamos a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que Dios establece? Ahí sí, no les dolió el codo, pero para nada. Todo, su oro lo trajeron ahí, empezó Aarón a trabajar, lo metió ahí a fundición, empezó a elaborar algo. Y ahí salió este becerro. Y aclaro, no que haya salido por una generación espontánea, no, le dedicaron tiempo, le dedicaron detalle en estarlo elaborando, en estarlo haciendo. Vayan ustedes a saber el tiempo que le dedicaron a todo eso. Y dijeron, aquí está Jehová, hoy va a haber fiesta para Jehová, y aquí está. Entonces, está estableciendo el Señor que si nosotros no tenemos bien establecido en dónde va el lugar que les corresponde a nuestras posesiones, vamos a estar cayendo en idolatría. Ese es el fin, ese es la fuente, la idolatría. Y entonces dice, a fin de afirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Dice, mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y aquí les está poniendo un símil. ¿Cómo? Bueno, les está poniendo un ejemplo, no es un símil, no es una figura, es algo literal. Dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. O sea, el Señor les está diciendo, así como vamos a acabar con todas esas naciones, y eso lo podemos ver más adelante ahí en Josué y una parte de Deuteronomio, cómo el Señor hace trizas, hermanos, hace trizas a esos pueblos idólatras. Y ya hemos hablado al respecto, pero es toda una matazón, son sangre y sangre y sangre derramada. Ahí después denle una revisada, denle una estudiada. Pero así les está diciendo el Señor que así es como iban a perecer. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Miren, me gustaría compartirles un par de reflexiones. Y la primera de ellas, aquí va. Dice, cuando uno fija los ojos en las cosas, invariablemente conduce al materialismo. Fije sus ojos en las cosas, y continuamente se sentirá atraído a artefactos, dinero, abundancia de plástico, cromo, metal, madera y todo lo que tiene que ver con nosotros. Constantemente estará insatisfecho. Al millonario John Rockefeller una vez le preguntaron, ¿cuánto se necesita para satisfacer por completo a un hombre? Él dijo, se necesita un poco más de lo que tiene. Es decir, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer más y más y más y más y empezamos a fijarnos en las cosas. Y la segunda reflexión,
Un anciano rico, con una actitud agria y amargada, visitó a un rabino que llevaba una vida sencilla. No habían estado conversando mucho tiempo cuando al rabino se le ocurrió una excelente idea para ilustrarle al hombre lo mala que era su forma de ser. Lo tomó de la mano y lo llevó a una ventana y le dijo: mire por la ventana y dígame lo que ve. Parado allí, el hombre dijo: pues bien, veo algunos hombres, algunas mujeres y algunos niños. Muy bien. El rabino entonces le tomó de la mano y lo llevó al otro lado del cuarto a un espejo. Ahora dígame qué ve. El hombre frunció el ceño y dijo: pues bien, obviamente me veo a mí mismo. Interesante, contestó el rabí. La ventana es de cristal, el espejo es de cristal, pero el cristal del espejo está cubierto con una delgada capa de plata. Tan pronto como se le añade la plata, uno deja de ver a otros y solo se ve a uno mismo. ¿Qué tal? El Señor nos demanda respuestas, hermanos. Si tenemos posesiones o si tenemos lo que tengamos, hermanos, cada uno sabe. La indicación es no poner tu corazón ahí. La indicación es no olvidarte de quién te permite tener todo eso y hacer buen uso de esas posesiones. Y si el Señor nos está haciendo una advertencia, es porque ve un peligro en nosotros. Ve potencial de peligro. Entonces debemos tener cuidado. No tener nuestras posesiones en nuestro corazón, sino nuestras posesiones en nuestra mano, hermanos. Prestos para lo que el Señor nos diga cómo usarlas. ¿Sí? No son para nosotros, o a lo mejor sí, pero que el Señor nos diga y que el Señor nos instruya y que el Señor nos dé la sabiduría sobre el buen uso de todo lo que Él ha puesto en nosotros. Y es nuestra obligación dar respuestas a Dios de lo que Él nos ponga. ¿Cierto? Vamos a ponernos en pie, por favor.